Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento, desde 400 quetzales mensuales, presenta los titulares. Fuerzas de seguridad desarticulan a Clica de la Mara 18 que se dedicaba a extorsionar y asesinar. Protestas en Huehuetenango luego de que la policía capturara a 3 líderes comunitarios que se oponen a las hidroeléctricas. Presidente Pérez Molina apoya decisión de la SAT de publicar nombres de personas y empresas que tienen adeudos tributarios. Ministerio Público presenta 89 medios de prueba contra juez Giselle Reynoso, señalada de enriquecimiento ilícito. Estados Unidos denuncia abusos laborales en Honduras y emplaza al país para que mejore la protección al derecho al trabajo. Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento, desde 400 quetzales mensuales, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. El presidente Pérez Molina ve con buenos ojos el hecho de que la SAT publique los nombres de aquellas personas o empresas que tienen adeudos con la SAT. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El presidente Otto Fernando Pérez Molina califica de importante la medida de la SAT de publicar los nombres de personas y empresas que no pagan sus impuestos. Pérez Molina anunció que se tomarán más medidas, aunque no especificó cuáles, para mejorar la recaudación. Yo tengo una reunión hoy mismo con el superintendente de Administración Tributaria para ver qué más pasos se van a seguir, qué es lo que ellos tienen planeados. Yo creo que esto es importante porque él lo había anunciado. Se van a hacer públicos las gentes que no han pagado sus impuestos. Y yo creo que esto es importante hacerlo porque él está haciendo un esfuerzo con la institución para mejorar la recaudación, que es lo que todos esperaríamos. Que se pagan impuestos y que haya menos evasión y menos elusión de estos impuestos. Y luego, hoy él me lleva un plan también que tienen para ir viendo qué otras medidas se tienen que ir tomando, cómo se pueden ir fortaleciendo para mejorar la recaudación en el país. Y para un analista en materia fiscal del ICEFI es bueno el hecho de que se publique el nombre de aquellas personas y empresas que tienen adeudos tributarios. No son todos los contribuyentes que tienen algún adeudo, alguna irregularidad en su cumplimiento de obligaciones tributarias, sino que son aquellos que han sido demandados por la administración tributaria y que ya están en alguna instancia jurisdiccional en donde ya la prohibición que tiene el artículo 24 de la Constitución no aplican. Figuran empresas que incluso ofrecen servicios de carácter suntuoso. Ahí no vamos a pensar que hay un pobre pequeño contribuyente que está luchando con sus ventas limitadas y que la crisis le golpeó. No, hay gente que se está forrando de plata, ¿verdad? Hay gente que está en el entorno de Antigua Guatemala, donde claramente hay un flujo de ganancias importante y que simplemente no pagó sus impuestos. Esos son unos tramposos. ¿Sabe usted? Tan solo 12 horas después de que las fuerzas de seguridad capturaran a 3 líderes comunitarios que se oponen a la construcción de hidroeléctricas, algunos pobladores exigen su liberación. Tras la captura de 3 líderes comunitarios de Santa Cruz, Varillas, Huehuetenango, movimientos sociales, autoridades locales, departamentales y familiares se pronunciaron ante la resolución dictada por el juez Jorge Cano al enviarlos inmediatamente a prisión preventiva, acusados de los delitos de amenaza, instigación a delinquir, plagio, secuestro y retenciones ilegales. Señalan que existe una persecución política en contra de los dirigentes locales. Nos lleva a una conflictividad social y un caos a nivel nacional. Nosotros sí estamos muy preocupados y exigimos al Estado de Guatemala que revise esta situación y que se implemente un sistema de diálogo responsable para buscar una salida
diplomática. Yo estoy aquí para pedir públicamente que se considere y que inmediatamente pues que se haga la liberación de estas 3 personas para que el municipio no salga de control o que haya problemas grandes de magnitudes. Los acusados habrían participado en la retención de 11 trabajadores de una empresa hidroeléctrica que pretende operar en el área. Y a pesar que el abogado defensor también, con todos los artículos de ley, le aclaró que no podían ir a prisión por esas razones, también el juez hizo caso omiso. El máximo representante de la Iglesia Católica de Huehuetenango señaló que es necesario que la verdad prevalezca para no generar confusiones. No sé en qué fundamentos han encontrado para hacer esas acusaciones contra ellos. Yo espero que la verdad brille porque, repito, los conozco y sé que son personas honorables. Lamento ahora también que todo esto esté causando un revuelo allá en Varillas. Le pido a la población que se mantenga en calma. Le pido a la población que no utilicen la violencia porque eso lo único que va a hacer es empeorar la situación. Estos señores están recibiendo una persecución política. ¿Todo por qué? Por defender nuestros recursos. La captura de los líderes en los tribunales de justicia ha generado inconformidad entre los pobladores y exigen la liberación inmediata y han movilizado a más de 5,000 pobladores en la cabecera municipal. Desde Huehuetenango reporta para Canal Antigua, Haroldo Mateo. Regresa a Zacapa el expresidente Alfonso Portillo Cabrera. La expectativa fue grande. La llegada de Alfonso Portillo a Guatemala fue quizás la más esperada en Zacapa, su tierra natal. Desde el jueves, los zacapanecos esperaban la llegada del expresidente. Lo esperaban en el parque central que lleva su nombre. Al no confirmarse, lo esperaron en las afueras de su casa. Diversos rumores llevaron a los niños de la escuela de la aldea Pasabién Río Hondo para hacerle valla de bienvenida, pero Portillo nunca llegó. Para este viernes, los trabajadores de la finca ingresaron alimentos por la mañana, pero aún no había nada confirmado. Al mediodía y de manera sorpresiva, 3 vehículos se divisaron en el camino. Portillo, acompañado de su ex esposa y su hija, llegaban a la finca Santa Cruz, que es de su propiedad, donde fue recibido con quema de cuetillos. Tengo que ir a la aldea Pasabién, que está aquí adelantito, y después tengo que ir a Santa Cruz también, que es la aldea que está aquí, que por cierto me dijeron que el parque lleva mi nombre, y tengo que ir a saludarlos a todos, sí. ¿Cuándo lo tiene previsto? Tal vez mañana voy a salir a saludar, porque tal vez mañana me quiero ir a la lucha Puzón al río. Ese río que es parte de mi vida. El exmandatario aseguró que luego de su regreso de Estados Unidos, tras haber cumplido condena en una cárcel federal de aquel país, no piensa en política, sino en verificar su salud. Nada de política, solo he estado con mi familia, viendo cine, revisando mis libros. ¿Cuándo empezaría usted a analizar, empezar a hacer toda la propuesta que usted mencionó? Tal vez en unos 15 días o 20 días, porque también quiero hacerme análisis de cómo estoy de salud, ¿verdad? Al concluir las declaraciones a la prensa, fueron pocos los zacapanecos que pudieron saludarle, pues casualmente pasaban frente a la puerta de la finca portillista, justo en el momento en que el expresidente hacía su arribo. Licenciado siempre estuvo con nosotros en la escuela de Pasabién, lo queremos mucho y lo que más deseábamos es tenerlo de regreso aquí en nuestra comunidad. Es una gran felicidad la que siento y me siento feliz. Vengo de mi trabajo y me siento feliz de haberlo encontrado aquí en su finca. Portillo asegura que se tomará un tiempo con su familia antes de iniciar una gira de agradecimiento por el país, pues también tiene que verificar logística y fondos para poderla realizar. Las autoridades logran desarticular a una banda que presuntamente se dedicaba al sicariato y la extorsión. El Ministerio Público realizó 46 allanamientos en diferentes puntos de la ciudad capital, en donde se logró la captura de 12 mayores de edad y 7 menores, presuntos integrantes de la clica denominada Solo Raperos de la Mara 18. Según las investigaciones, la estructura criminal es liderada por Aldo Ochoa Mejía, alias El Lobo, y a la que se le atribuyen varias muertes entre pilotos y comerciantes. Se está avanzando en 13 casos, 13 expedientes que se pueden resumir de la siguiente manera. 1, conspiración para atentar contra personal de Bar El Paso.
2, conspiración para darle muerte a un piloto de Transportes Orellana. 3, conspiración para atentar contra piloto de buses del Paraíso. 4, conspiración de secuestro. 5, muerte de mujer en Ciudad Quetzal. 6, conspiración para asesinar al piloto de un taxi. 7, conspiración para asesinar a una mujer. 8, conspiración para asesinar a personas que visitaban el juzgado de menores. 9, muerte de un hombre en zona 18. 10, asesinato en grado de tentativa en contra de una víctima de extorsión. La orden de captura se llevó a cabo también por los delitos de extorsión y secuestro. La misma forma de operar, vemos cómo esta organización criminal, de igual manera, para poder requerir cobros ilegales a un transportista, se organizan para poder causarle la muerte a uno de los pilotos. Sin embargo, es evitada esta muerte gracias a las acciones inmediatas que se realizaron, y esto permitió la detención de una persona quien llevaba el arma de fuego, quien estaba coordinando con miembros de esta organización criminal para cometer este hecho delictivo. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, refuta las estadísticas presentadas por el GAM en materia de extorsión. El aumento de las denuncias no implica aumento de las extorsiones, ¿verdad? Me gustaría ver el informe porque nunca veo los informes, solo se dan conferencias sobre este tema. Yo no sé cuál es la metodología. Nosotros tenemos un ejército de analistas haciendo este trabajo con otras organizaciones sociales. Hay delitos que han estado invisibilizados, es decir, no han estado abiertos públicamente. ¿Por qué? Porque no hay denuncia. La gente no tiene confianza en la autoridad y en la justicia, y por eso es que no denuncia en algún momento. Lo que estamos viendo para nosotros es la visibilización de un delito que ha estado ahí, que sigue estando, que es el más extendido. La mera verdad, con todo respeto, me parece tendencioso hacer ese tipo de análisis. Lo que estamos haciendo es visibilizando las cosas. No aparecía antes los delitos sexuales y las violaciones. Si ahora hay un aumento de denuncias, no quiere decir que automáticamente esté aumentando el delito. Eso es absurdo, ¿sí? Y lo digo así porque estoy en capacidad de poder discutir en una mesa, y lo he dicho muchas veces, con quien quiera discutir seriamente, técnicamente, metodológicamente, que las cosas no son así. Me parece tendencioso. Lo que estamos haciendo es ganando la confianza de la gente, y eso lo que ha permitido es aumentar las denuncias de diferentes delitos. El Ministerio Público ha presentado 89 medios de prueba en contra de la juez Giselle Reynoso. El Ministerio Público se presentó al Juzgado Segundo de Apelaciones con el propósito de presentar pruebas en torno al caso de antejuicio contra la magistrada Gisela Yadel Reynoso Trujillo, titular del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, quien ha estado en el ojo del huracán después de que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala solicitara su antejuicio señalada de incrementar su patrimonio de manera ilegal. El MP presentó 89 medios de prueba, entre los que están los estados de cuentas sobre los ingresos que percibe la magistrada en 2 universidades, donde imparte clases, y además del sueldo que devenga como el titular del juzgado. Se espera que el próximo lunes la jueza Giselle Reynoso presente sus pruebas de descargo. El Ministerio Público y la CICIG indican a Reynoso por los posibles delitos de lavado de dinero u otros activos, enriquecimiento ilícito e incumplimiento del deber por no presentar su declaración jurada patrimonial. Se espera que para el próximo miércoles sea la CICIG quien se reúna en este mismo juzgado para presentar también los argumentos respectivos contra las acusaciones antes mencionadas. El jefe del Poder Ejecutivo, Otto Pérez Molina, ha confirmado que el vicepresidente estadounidense Joe Biden mantiene firme su ofrecimiento de visitar nuevamente Guatemala. La declaración surgió luego de que la oficina del funcionario norteamericano anunciara que Biden canceló su viaje a Uruguay por un resfriado. Biden estaría llegando el lunes a Guatemala, donde se reunirá con los líderes de nuestro país, de Honduras y de El Salvador, y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, para hacer seguimiento a un plan para reforzar las instituciones y combatir el crimen organizado en el Triángulo Norte de Centroamérica. Para nosotros sigue vigente. No tenemos ninguna notificación hasta el momento de que haya habido una cancelación. Así que hasta el día de ayer, en la noche, incluso
Tenemos información de diferentes lados, no solo de la Embajada de Estados Unidos, de la Embajada de nosotros en Washington, del Departamento de Estado, que sigue vigente. Yo recibí un correo electrónico de la comunicación que tuvieron ayer con el Departamento de Estado, en donde el presidente Biden sigue firme con su visita y con las actividades que estamos teniendo presentes para realizarlas. Como ustedes saben, vamos a tener una actividad bilateral con el presidente Biden. Después de la actividad bilateral sería una cumbre con los tres presidentes, en donde va a venir también el presidente de Honduras y el presidente de El Salvador. Eso es el día lunes. Y al día siguiente tendríamos una reunión también de los tres presidentes y el vicepresidente Biden con los equipos de trabajo que han estado dándole seguimiento al plan de la Alianza para la Prosperidad de los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Buenas noches, bienvenidos este día viernes a las 8:45. Hoy es el 27 de febrero, mañana se termina este mes. Prácticamente con el día de hoy pues lo hemos concluido porque ya no hay más días hábiles. Pero recuerde usted que bueno, el mes de marzo va a repetirse prácticamente, así como hubo un viernes 13 en febrero, va a haber un viernes 13 en marzo viernes 6, también. 21. Y puesto que este es un mes de solo 28 días, pues arranca el siguiente prácticamente repitiendo las mismas fechas en los mismos días de la semana. ¿Cómo está doña Claudia Méndez Arreaza? Muy bien, Juan Luis. ¿Pablo Hurtado? Bien, gracias. ¿Qué tal la semana de ustedes? Bien, en términos generales, bien, aunque con un tropiezo hacia el final porque asaltaron a unos compañeros de la revista Contrapoder. Sí. Parece que han vuelto a surgir en grande los asaltos y robos a vehículos en ciertas zonas de la ciudad. Es una pena verdaderamente. ¿Qué tal, don Pedro Trujillo? Todavía, fíjate que más leído la mente. Yo iba a decir, tenemos 28 días y tú decías, y hoy prácticamente se acaba el mes. No, todavía mañana tienen que asesinar a 15. Ay, cállate, pero qué feo se oye. Pero... Se oye feo, pero el problema es que en la medida que se oiga feo, vamos a empezar a aceptar lo que pasa cada día. Y son 15 que ahorita tal vez pueden estar alguno viendo nuestro programa. Son 15 que a lo mejor nos están viendo el programa o lo estamos aquí realizando. O somos nosotros. Es triste, yo sé que es triste, pero justo estaba pensando eso. No lo hubiera dicho posiblemente si tú no dices esto. Cada día son 15 asesinatos y más de 100 delitos lamentables. Bueno, una mala realidad que como sociedad tengo impresión de que se ha perdido coordinación entre Policía Nacional Civil y Ministerio Público y eso ha afectado parcialmente en materia de combate a robo de vehículos. Se trata de, por supuesto, de un tema que pone en riesgo a muchísimas personas. Hay ciertas áreas de la ciudad que son más riesgosas. Le ofrecemos, por supuesto, que nosotros vamos a estudiar ese tema y vamos a ofrecer información concreta sobre el asunto porque pues yo tengo una materia de gran interés para todos. De ese tema y lo compartía una reportera de Contrapoder hace un par de semanas en la redacción. La unidad que investigaba robo de vehículos, esa que el año pasado encontró la banda de clonación de vehículos, prácticamente fue desarticulada en el Ministerio Público. Con la entrada de la nueva administración. No necesariamente con la entrada de Telma Aldana, pero hubo factores que incidieron. Por ejemplo, un fiscal que participaba en el grupo fue identificado como integrante de una de las bandas que robaban vehículos. Bueno, no es poquita cosa. Y le vincularon otros delitos. Es un caso que la reportera... Era el zorro a cargo del gallinero. Claro, definitivamente llegaba a denunciar, reconoce al que le robó el carro. Estaba vinculado con la mafia. Reconoce al que le robó el carro, faltaba que reconozca. Y claro, cosas como esa, como tal vez decisiones administrativas, diluyeron ese grupo. Y posiblemente hay una explicación allí porque mataron a una joven el fin de semana pasado por robarle su carro, a los compañeros de la revista los asaltaron esta semana. Pareciera, si están tan cercanos a uno, que hay que revisar estadísticas haber antes más de lanzar el incidencia, reporte. pero vamos a hacer un trabajo específico sobre el asunto. La otra cosa que yo he notado, y lo digo de una vez antes de arrancar con la presentación de entrevistas, yo noto más lentitud en reacción ante casos de alto impacto, aunque esta semana parece haber habido ya una resolución más ágil de casos de alto impacto entre el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público. Yo creo que es esencial darle respuesta, por ejemplo, al crimen de la familia completa, la madre y las 3 niñas que murieron
10 días atrás en una casa de la zona 21. Yo tengo la misma idea, pero me pregunto si es una percepción, porque han desaparecido aquellas conferencias de prensa en conjunto, Ministerio de Gobernación, Ministerio Público, ¿recuerdan ustedes? Y eso a lo mejor era lo que nos creaba la percepción de que ellos están trabajando, aunque sabemos que no era una percepción. Pero sí había una priorización de casos de alto impacto. Y los fiscales decían claramente que cuando veíamos sentados a CICIG, Ministerio de Gobernación y Ministerio Público en esa conferencia de prensa, ellos tres reflejaban perfectamente a los equipos que trabajaban detrás para resolver ciertos casos. A lo mejor han perdido presencia mediática por políticas diferentes, o a lo mejor, como lo estamos viendo con compañeros nuestros o conocidos, de verdad han existido cambios que están perjudicando. Mira, hay dos cosas que de alguna manera confrontan o coadyuvan con vuestra teoría. La primera es que yo creo que la fiscal Aldana es menos mediática o menos propensa a lo mediático, puede ser una explicación. Lo segundo es que hay un punto de inflexión que no sé si se nos olvida, realmente no sé si fue siquiera un punto de inflexión, y es cuando CICIG sale con el Ministerio Público investigando el caso Lima y de prisiones y saca de la jugada al ministro de Gobernación. No sé si ese puede ser un punto de inicio, no lo sé. Solo puedo decir algo en ese caso. A mí me quedan dudas sólidas respecto a si el ministerio fue desplazado y fue excluido de la investigación, o en términos generales el Ministerio de Gobernación prefirió abstraerse, aunque sí colaboraba con esa investigación. Y lo digo en concreto, hay un gran miedo hacia Byron Lima y hacia los vínculos que podrían despertarse respecto a Byron Lima. Me parece que ahí también hace falta todavía reportear. Explorar más. Sí. No sé, yo recuerdo que el ministro dijo me acabo de enterar o me enteré. No, bueno, pero también el ministro, para contar la historia completa, ¿verdad? Porque el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, colaboró de lleno con todas las averiguaciones. Ahora, ¿por qué estuvo? ¿Por qué decidió estar o no estar? Pues será una pregunta que hay que plantearle a él directamente. Sí. Vamos, Paola, arrancando con la primera entrevista de esta semana. Tiene que ver con el Ministerio de Gobernación, pero con el viceministro. El señor Eddie Juárez estuvo el lunes con nosotros el día que hubo 20 bloqueos simultáneos en diferentes puntos del país con una demanda en particular: nacionalización de la energía eléctrica, entre otras, como apoyo a ciertas iniciativas que impulsaban los grupos. Codeca, que era otro de los invitados, no estuvo en esta mesa, se excusó el abogado a último momento, pero conversamos con el viceministro de esos bloqueos y parte de lo que dijo es esto. El ministro lo especificaba muy claro, es decir, estos son algunas formas de chantaje para poder alcanzar algunos objetivos o algunas consideraciones que para ellos es su verdad. Viceministro, ¿qué hacen ustedes en un día como hoy? ¿Y cómo entienden ustedes esa irritación del sector privado organizado? El mismo señor Jorge Brisa ha planteado hoy un recurso en contra de las autoridades, usted es uno de ellos, por no haber actuado de manera pronta para desalojar esos bloqueos en carreteras. ¿Cómo lo entienden? Bueno, la verdad es que también nosotros no podemos llegar y agarrar el garrote y irle a todas las personas que estén en una situación. Pero la fuerza policial que tiene el ministerio alcanza para desbloquear ¿en cuánto tiempo 20 puntos de bloqueo? Si me dice que primero van a uno, después van a otro, ¿cuánto es el tiempo o la logística? Lo que nosotros hemos utilizado normalmente son casi 12 horas. En las anteriores, recuérdese que también nosotros en estos bloqueos, los que hubieron anteriormente en Sanarate, tuvimos heridos agentes porque también les disparan con armas de fuego. Ahí en Sanarate nuevamente vienen y se ponen a bloquear gente de Jalapa. Pero usted lo que está pidiendo, viceministro, es que se haga un equilibrio, una ponderación, que los empresarios, que en este caso dicen representar a las personas comunes y corrientes que necesitan trabajar en la mañana de un día lunes, se moderen y, digamos, se resignen de alguna manera a perder esa mañana laborable de un día lunes, porque la fuerza pública no va a llegar a desalojar. Y por el otro lado, dice usted, en realidad quienes están protestando deberían acudir a la mesa de diálogo y resolver ahí su demanda. Pero ninguna de las dos cosas en realidad termina concretándose, porque ni se resignan unos, sino se ofuscan, y los otros, por el otro lado, no alcanzan ningún acuerdo. Sí, lo que pasa es la ciudadanía se siente empantanada. La ciudadanía, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y tenemos capacidades limitadas. Nosotros no lo puedo decir. Nosotros quisiéramos que esos desbloqueos los pudiéramos
sacar en 2 horas. No sé si ustedes lo notaron, pero el ministro reiteró la capacidad limitada que tiene el ministerio para diluir los bloqueos y también puso en duda la identidad o los grupos a los que pertenecen, los que los organizan. ¿Qué pensás, Pedro? Mira, yo creo varias cosas. Uno, esto no es la primera vez que ocurre. Entonces, si no es la primera vez, quizás había que haberle preguntado, o quizás lo dijo, cuáles son las lecciones aprendidas. Porque aquí hay una inteligencia que debe de ir por delante en materia preventiva al bloqueo. Y el bloqueo... Todo eso se le preguntó y a todo eso respondió él que no había manera de impedir el bloqueo. Bueno, yo tengo mi duda. La otra cosa, Pedro, es que también se le preguntó respecto a si de las lecciones aprendidas estaba, por ejemplo, lo ocurrido en Alaska, en la cumbre de Alaska. ¿Y qué respondió él? Él dijo claramente que sí. Miren, porque no hay más patrullajes cuando Paola conjuntos. dice que tienen recursos limitados, también tienen voluntad limitada. Exactamente. Pero la manera como lo articulaste tú prácticamente es, o sea, el panorama es negro, oscuro. Bueno, vamos que se resigne la gente a no trabajar y a renunciar a la mañana del lunes como un día productivo. Así lo está planteando. Voy a terminar la pregunta que me hizo Paola. ¿Cuántos detenidos hay en esos bloqueos? No hubo. Bueno, entonces, y el bloqueo terminó. Entonces, ¿dónde está la autoridad de implementar la ley? No. Voluntad. Correcto. Voluntad. ¿Qué ha ocurrido realmente? Realmente ha ocurrido que el Ministerio de Gobernación ha sido muy permisivo desde el inicio, muy permisivo y negociador con delincuentes. Yo llevo diciendo que esta gente son delincuentes, no son manifestaciones campesinas, son delincuentes. Codeca tiene un montón de denuncias por robo de energía y justamente lo que pretenden es presionar para esas cuestiones, porque están robando la energía, hay que decir las cosas como son. El ministro de Gobernación, al ministro de Gobernación le apedrearon textualmente el ministerio, ¿recuerdan? Se lo apedrearon. ¿A cuánto detuvo? A nadie. ¿Quién pagó esos gastos? Nosotros y los que pagan impuestos. Es decir, el Ministerio de Gobernación ha sido sumamente permisivo, temeroso o miedoso. Y claro, en la medida que el tiempo avanza, estos son los reflejos de aquellos vientos vienen estas tempestades. Y obviamente, ¿dónde está la inteligencia? Y a mí, quiero terminar con esto, me llama la atención muy positivamente, porque enlaza con lo que hablamos, el mensaje que hoy o ayer, o creo que hoy, publicaba la conferencia episcopal diciendo, no se puede, y eso se ha dicho en esta mesa, no se puede vulnerar ningún derecho para exigir otro. Conferencia episcopal, por fin, convergente en todo. Bueno, pues más claro, agua. Son delincuentes que animan ciertas cuestiones y miedo del gobierno por permisividad, falta de voluntad, como tú la has llamado, de no pararlo. Y luego todo lo que ustedes dicen también es cierto. Hay pocos recursos, falta bla, bla. de capacidad también, porque el miedo es... ¿Miedo a qué? Miedo a que se le echen encima, lo procesen, lo denuncien. Había habido 2 desbloqueos, ¿verdad, Paola? 2 desbloqueos en 2 puntos concretos que se habían logrado negociar y luego se habían reinstalado esos bloqueos. Pero Bonis también dijo, lo que pasa es de que llegó la hora de almuerzo y todo el mundo se fue a su casa. Comer. Porque aquí también las protestas duran... A veces es más casuístico. De las 6 de a las 8 a 5, claro. Sí, lo que marca la norma. No se protesta en horas no hábiles. Claro. Ni el sábado ni el domingo. Se protesta solo en... Por cierto, yo una vez estuve cerca de... No de Chilpancingo, ya me estoy recordando de otra cosa, no. Cerca de Ocosingo, en Chiapas, y ahí se protestaba, era Jueves Santo y la gente seguía protestando y yo decía, eso es una protesta, sábado y domingo. Sentimiento social. 6 horas me tuve que volar en aquella pedrera. Bueno, vamos a ir al segundo tema que se trató el martes, uno de los dos. Nos referimos exactamente a las denuncias que el Partido Encuentro por Guatemala, a través de su diputado Luis Pedro Álvarez, hacía de algunas anomalías encontradas en la Dirección General de Aeronáutica Civil. Esta es la selección que hemos hecho de esa entrevista. ¿Sabe usted de este parqueo La Aurora con la empresa Constructores y Consultores Viales Sociedad Anónima? ¿A quién pertenece esta empresa y por qué si fue creada en diciembre del 2014, según los documentos del diputado, le fue entregado este contrato, pues que es un contrato oneroso? Sí, quiero comentarle que la empresa fue creada hace más de 8 años, ¿de acuerdo? A lo que presentó la empresa y lo de papelería que tiene. Pues aquí tengo el registro, se lo doy en la televisión. Mire, ese número de empresa, sí, claro que sí, ese número de empresa 677.938, folio 119, libro 640 de empresas mercantiles. Fue creada el 30 de diciembre del 2014. Verifíquelo usted. Representante legal, Miriam Yasmín Morales Guerra, administradora única. Resulta que es hermana de la señora Nancy Betsabe Morales Guerra, a quien la Dirección de Aeronáutica Civil, tal vez usted la conoce, adjudicó en el mes de mayo un contrato por más de $500,000 de quetzales.
Pues no lo tengo. Señor interventor, ahí tenemos un tráfico de influencias. Hay 1080 plazas, sí? Según lo que ustedes nos enviaron, hay 1080 plazas en 029 con un presupuesto de más de 71 millones. Qué bueno que usted nos corrige, que son cerca de 74 millones, no es lo que nos enviaron de acuerdo a la ley de libre acceso a la información pública. Y nosotros les pedimos la copia de los reportes del trabajo de estas personas de los 029. No nos dieron nada. Y eso está en las hojas que nosotros les pedimos de libre acceso a la información. Se está escaneando. Yo quiero hablar como ciudadano. Una entidad como es los aeropuertos, que tiene, según usted nos dice, 300 aproximadamente trabajadores fijos, vamos a denominar así, y que necesita 1.900 trabajadores no fijos, creo que es un absurdo. Si se requieren 1.000 trabajadores fijos, ¿por qué no se crean las plantillas de funcionarios adecuados y se incorpora? Porque si no, esos 1.900 están un poco a criterio del que dirige. Está en toda la razón, usted tiene toda la razón. Definitivamente eso es lo mejor. Nosotros durante todo el año 2014 hemos estado haciendo las gestiones ante la UNSEC, ¿verdad? Porque nosotros requerimos esas plazas como mínimo. Nosotros tenemos hallazgos de auditoría, que lo sabe muy bien aquí el señor diputado, porque ni siquiera nuestros gerentes de infraestructura, nuestro gerente técnico operativo, nuestro gerente administrativo son plazas cuentadantes 022, sino que tienen que ser 029, y ni siquiera las plazas por las cuales nosotros tenemos reparo de auditoría nos quieren autorizar. Y aquí veo yo un contrato de estudios jurídicos y técnicos con el número NOC, es el número de operación de Guatecompras. Así es. Es el número 3.681.807 para estudios, diseño, supervisión y servicios técnicos. Esto es para estudio jurídico para determinar la situación registral de los terrenos en donde se ubica el aeródromo de Puerto Barrios y Zabal. Esto es por un total de 855,000 quetzales. A una abogada de reciente colegiación, tiene menos de un año de colegiación. Sí, nosotros investigamos en el colegio de abogados. Solo quiero que me aclare, diputado. Sí, 855,000 por un estudio para un abogado. Además, solo para terminar, lo vamos a dejar, le dejo un espacio. Muy bien. Aparte de eso, usted tiene un departamento jurídico que le cuesta casi 6 millones de quetzales al año al pueblo de Guatemala, y un montón de abogados en el listado de 029, que cualquiera de estos puede haber hecho perfectamente el dictamen. Yo soy abogado también, y hacer un dictamen de la situación jurídica de un inmueble, discúlpeme, señor interventor, pero le aseguro que más de 15,000 quetzales difícilmente. Pero, para principiar, no es un dictamen, disculpe, es un estudio jurídico. Y tal y como, si usted lo vio bien en Guatecompras, eso está subido en Guatecompras. Están presentadas las ofertas, definitivamente, pero no se puede llevar a cabo el proyecto porque no tenemos CDP. Tenemos que ir a la pausa comercial, pero al volver vamos a comentar este extracto de la entrevista, bastante extenso, por cierto, el extracto de la entrevista que se ha sostenido con el interventor de Aeronáutica Civil. Apenas ha hablado el señor interventor. Ya vamos a ver si de lo que dijo se saca algo. Ya volvemos. Bueno, ya estamos aquí comentando con doña Paola la entrevista. Bueno, dijo muchas cosas, pero dos cosas. 800,000 que salen previstos para un estudio jurídico de inmueble y 1.900 plazas contratadas, el renglón 029, frente a 300 y poquito de plantilla. Yo y otras cosas. Un comentario rapidito. ¿Cómo un funcionario de gobierno se presenta una entrevista con gente como Pedro y un diputado como Luis Pedro Álvarez con tan poca preparación? Ya había habido conferencia de prensa en el día, ya sabía que le estaba señalando Encuentro por Guatemala, lo mínimo que uno esperaría con un funcionario que tiene la disposición de dar explicaciones es que venga mejor documentado. Yo vi que habló muy poquito. Pero yo creo que su poca documentación o lo poco que habló durante la entrevista más bien es el reflejo del papel que él ocupa y del papel que él juega en todo lo que está sucediendo. Voy a ser muy breve en decir, esos 1.900 puestos que se rotan y se dirigen a discreción y esos 800,000 por contrato a una abogada que va a hacer una evaluación, de verdad que a nosotros nos suenan despampanantes. Y es muy rápido acá y sería muy ligero de nuestra parte emitir una conclusión inmediata sobre los 1.900 contratados y sobre ese contrato de casi 1 millón. Pero lo que yo sí puedo decir es que parecen, y la experiencia nos enseña, que son mecanismos de corrupción. No son transparentes, son deliberados y además son discrecionales. 800,000 contrato dirigido a no se sabe a qué abogada, y por el otro lado la contratación libre de personal son agujeros negros que no son fiscalizados. Parece que
yo voy a decir en este gobierno, pero habría que estudiar también si no en el anterior y el previo. Aeronáutica Civil se ha convertido en una especie de FONAPAS, digamos, en una especie de FONAPAS. Pero creo que viene de hace rato. En una cosa en la que, es que por favor, el número de empleados, ¿cuántos millones de quetzales? 70 millones de quetzales para contratar a personas que pueden servir, digamos, de forma en renglón 029. Es que eso es absolutamente... Por una tercera parte los contratas de planilla. Mira, se interviene aduanas sin que sepamos nada. Ya llevamos año y pico con las aduanas portuarias intervenidas. Se interviene aeronáutica. ¿Por dónde salen y entran las cosas? Por la portuaria. Por aeronáutica. Los puertos y aeropuertos. Sí, prácticamente. Vamos a ir rápidamente a presentarles una entrevista realizada el pasado miércoles, una conversación sostenida en realidad con dos, un exdirigente empresarial, que era dirigente empresarial en la época en que Alfonso Portillo era presidente de la República, y un exsecretario general de partido de la Democracia Cristiana y expresidente del Congreso, Alfonso Cabrera, justamente en el día en que Portillo estaba retornando a Guatemala. Escuchábamos el discurso del señor Portillo y luego comentábamos respecto de ese discurso. Escuche usted. ¿Cómo reacciona usted después de escuchar las palabras de él? Bueno, yo pienso que Alfonso o el licenciado Portillo trae un discurso similar al que todos queremos escuchar. Yo creo que él es un político profesional, es un líder nato, y viene a decirnos lo que muchos guatemaltecos que queremos escuchar. Pero más que la oratoria, los contenidos. Es decir, ahorita no hemos escuchado todavía de ninguno de los candidatos que están en la palestra política ninguna oferta de un proyecto político. Se está hablando de más aceite en las bolsas o 2 libras más de arroz, o sea... O más bonos al año. Y sueños que no se van a cumplir. ¿Cómo vamos a hacer una reforma cuando el 80-90% de los diputados actuales se postulan para cargos seguros y tienen posibilidad de ser reelectos? Y a eso sumaría yo el problema del proceso de elección del sistema judicial, ¿no? Del problema claro, con unas cortes integradas por los actuales partidos políticos. Lo que pasa es de que ahí el presidente de la República tiene la capacidad, el presidente electo, yo creo que hay que ganar este acuerdo, debería de comenzar por ganar las elecciones, y el presidente de la República tiene la capacidad de convocar a la integración de una Asamblea Nacional Constituyente. O sea, cuando las vías de acceso se taparon definitivamente porque es el Congreso de la República, hay que acudir al soberano, hay que acudir al pueblo para establecer un nuevo pacto social. En términos concretos, se resuelve que una vez que viene Alfonso Portillo y plantea un discurso como el que él presentó el día miércoles, hablando de la necesidad de hacer cambios profundos en el país, de ir a una reforma constitucional y de alguna manera pues cuestionando la posición de los actuales candidatos, es que sí se marca una diferencia concreta entre el discurso de unos y de otro. Por supuesto, esos candidatos salieron, me parece a mí, el día jueves en Prensa Libre, ofreciendo declaraciones en las que desestimaban el discurso de Portillo. Ellos mismos decían, bueno, lo de llamar a una reforma constitucional se ha tratado de hacer. Y lo están haciendo todos, prácticamente. Y lo de reformar el país, no, pues eso, todo el mundo quiere reformar al país. O sea, me parece a mí que, tal y como se sostenía en esa discusión, se establece ahora una especie de bipolaridad o dos focos por lo menos en este proceso, dos focos de atención en este proceso electoral. Pero todo depende de los futuros días y realmente de cuáles sean las decisiones que tome Alfonso Portillo. La semana pasada se escuchaba casi con certeza que él está muy cercano al Partido Patriota. Hay solo un indicador para sostener esa afirmación y es Julio Girón. Julio Girón, con su cercanía con Alfonso Portillo, y Julio Girón, con su cercanía con el Partido Patriota, es lo que hace decir a muchos de su entorno cercano que él prácticamente se va a unir al Partido Patriota. Entonces, desaparecería lo que vimos la semana pasada, los dos focos de atención. Pero las declaraciones de Portillo parecen contrarias a lo que estás diciendo. Sí, completamente contrarias, pero si ustedes escucharon muy bien sus declaraciones, empezó diciendo no me interesa ningún puesto de elección popular, no me interesa ser diputado ni alcalde, y luego cuando le hacen varias preguntas, tendría que pensarlo, a lo mejor. Entonces, no se puede decir nada a raíz del discurso, aunque se puede decir mucho, pero creo que lo que va a terminar definiendo son los días y sus futuras decisiones. Yo contradigo lo que dice Zúñiga Fumagalli cuando dice
él dice lo que todos queremos escuchar, pero si ustedes le prestan atención al discurso de cada político, cada aspirante a un puesto público, es precisamente lo que el ciudadano frustrado quiere escuchar. Aquí la gran diferencia es que lo está diciendo Alfonso Portillo. Es el interlocutor, no el mensaje, lo que creo que hay que analizar en la conferencia de prensa y en las declaraciones que él ha ido dando desde que regresó. ¿Quién lo está diciendo? ¿En qué contexto lo está diciendo? ¿Y con quién está esa persona que lo está diciendo? Pareciera que él está solo en este momento. En cuanto tome forma, si va a estar con el Partido Patriota, o si va a estar frontalmente contra el líder, o si va a estar con todos, ahí va a tener más peso lo que él diga. De momento es solamente un personaje que nos interesa qué es lo que va a decir indistintamente. Pero creo que es muy interesante lo que sugiere Juan Luis. Yo lo que colijo del discurso deportivo más bien es que no va a estar con ninguno de los que ustedes han mencionado, sino que yo lo que entendí del discurso de Portillo es que no va a estar con ninguno de esos partidos, sino que a él lo que le interesa es un movimiento que busque justamente la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Y él dice, solo me interesa... Él dijo que no le interesaba, que él no había regresado para buscar un cargo público. Pero tendría que lo cual no descarta necesariamente la posibilidad de llegar a una curul. Pero él dice, solo me interesa participar en un movimiento que conduzca a una reforma profunda del Estado. Mira, yo creo que a mí me interesa más... Hay que verlo en tres vectores. El emotivo, que creo que lo vamos a analizar el domingo. Dejemos eso. Y luego en el plano político hay dos, el táctico y el estratégico. El táctico es cómo hago yo una masa que capitalice mi caudal político, y yo creo que ese es el objetivo. Yo voy a capitalizar mi caudal político. Mi caudal político son 10 diputados, 12, 15, quiero decir, un número de diputados de ese tipo. Y yo puedo hacer dos cosas, y creo que esto no lo tiene decidido. Yo puedo hacer dos cosas. Uno, contar con mi capital político en el Congreso y a partir de ahí trabajar una maquinaria B o C. Dos, o unida a la anterior, es apoyar en segunda vuelta a uno de los candidatos de los que salga. Y ahí comparto la historia de Claudia. No creo que sea con el PP, creo que sea con Sinibaldi en particular. Es decir, ¿cómo apoyo yo a un segundo candidato o a un candidato en segunda vuelta que pueda verse descompensado? Y solo hay uno. Sinibaldi, evidentemente no va a ser Sandra Torres, que le tiene guardada el regreso. Y el PP también. Entonces, que sube la ceja cuando habla de los es la parte táctica. Y la parte estratégica es que el señor Portillo, junto con otras personas, ha venido a sumarse al discurso, y hay que tener cuidado, a sumarse al discurso de las reformas constitucionales tan necesarias en algunos aspectos para dentro de 4 años ser reelegible con un caudal de 54.5 y el presidente... A lo mejor pero eso es más profundo que eso, Pedro, pero me interesaba mucho y lamentablemente se nos agota el tiempo, pero lo que planteaba Juan Luis, son dos focos, están todos que dicen lo mismo, la reforma del Estado, la reforma constitucional, y luego aparece Portillo. El simple hecho de que todos los candidatos aparecieran respondiéndole a él si estaban de acuerdo o no, ya lo coloca en una posición, y eso es muy significativo. Pero vamos ahora a ver qué fue lo que nos respondieron dos invitados la noche del jueves con una pregunta que hemos planteado a lo largo de 7 años. Bueno, debo corregirme, esta pregunta se ha planteado a lo largo de 11 años ya. En 2004, cuando surgió la idea de crear una comisión internacional contra la impunidad en Guatemala, la pregunta era así de sencilla, ¿la necesitamos sí o no? 10 años después, la pregunta es, ¿necesitamos que continúe en el país sí o no? Esto es lo que respondieron nuestros invitados, Helen Mack y Estuardo Ralón. ¿Sí o no? ¿Sí debe seguir aquí en Guatemala? ¿Estuardo? Yo he manifestado la opinión de que creo que no debe de continuar. El punto de vista que yo tengo es que a mi criterio no ha dado los resultados que se esperaban en los 6 años que ha tenido. Es decir, si uno se va a las situaciones fácticas de los resultados, creo que son escasos. Creo que lejos de los resultados han habido algunos señalamientos delicados. Por ejemplo, la libre emisión del pensamiento, por ejemplo, en algún momento, en una época de un fiscal específico posterior al caso Rosenberg, se hizo señalamientos contra algunos columnistas de opinión y se vio, digamos, en cierta medida amenazada la independencia judicial. Por ejemplo, en este sentido, un magistrado presidente de la Corte de Constitucionalidad también sintió que se estaba eventualmente poniendo en riesgo. O sea que creo que los resultados son escasos y que lejos de cumplir con esos resultados se han visto situaciones muy particulares que atentan contra un Estado de Derecho. Y el otro punto es un punto conceptual,
digamos, el ser humano como tal debe ser el sujeto del fin del ordenamiento jurídico, y eso hace que cualquier concepción que se tenga de autoridad debe tener límites en su actuar, y esos límites deben ir acompañados en que si se sobrepasan esos límites se deben de rendir cuentas y estar sujeto a la ley, y en el mandato se da una inmunidad diplomática que hace que si en un momento dado se cometieran arbitrariedades no se le podría juzgar o rendir cuentas a un funcionario, sea el alto comisionado o algún miembro de la CICIG. Y yo creo que esos dos elementos a mí me hacen, digamos, concluir en que creo que no debería de renovarse el mandato. Nos dice Estuardo Ralón, no se debe renovar. Helen Mack. Bueno, yo siempre digo que sí. Ya lo escucharon ustedes muy brevemente. Se resume que la respuesta de Helen Mack es que sí. La voy a resumir acá. Ella dice que las instituciones de justicia no son aún lo suficientemente fuertes y que el apoyo de CICIG en determinadas investigaciones es crucial y fundamental. ¿Qué piensan mis compañeros? La respuesta es tan simple como sí o no, Paola. Sí, y lo hemos escuchado cuando lo prolongaron una, segunda, tercera y cuarta vez. La visita del vicepresidente Joe Biden la otra semana creo que va a evidenciar más esa balanza de los que están a favor y en contra, y yo creo que el gobierno en este momento no está en una situación de decir abiertamente no, porque hay ya... Más por desgaste político. Sí, creo que va a pensárselo más. Mira, yo quiero aquí hacer dos cosas rápidas. Una comparación. Las instituciones tienden a perpetuarse. Y pasó con Minuga. Cuando Minuga se iba a ir también era, y estamos y no estamos. Bueno, cuando estamos, es decir, ¿cuándo estamos? Podemos estar 50 años en operaciones de paz y no se está. Entonces, eso es una tendencia. Yo no diría sí o no. Yo lo voy a responder de otra manera. A mí no me importa que sí se quede. Ahora, que le entren los aparatos clandestinos de seguridad. O sea, que el comisionado diga, miren, voy a entrarle al financiamiento de los partidos políticos, voy a entrarle a las manifestaciones esas que hay de Codeca, que el ministro dice que no puede controlar y no detienen a nadie, y de pronto son 600. Voy a entrarle, no sé, he puesto estos ejemplos, podríamos poner otros, pero tema realmente de poderes del Estado. A mí que me detengan a una jueza que dice que es corrupta, no me sirve. O que me detengan 4 narcos, no me sirve. Aparato del Estado. Entonces, si se queda para eso, ¿por qué no? Ahí tenemos... Pero si se queda para seguir haciendo lo que ahora... Un sí condicional. La respuesta de Paola es sí, la respuesta de Pedro es un sí condicional. Escuchamos a Juan Luis. ¿Sí? ¿No? Bueno, la mía, por supuesto que es un sí definitivo. Sí, condiciones, me parece, como Pedro. A mí, en términos generales, me parece que es razonable que se mantenga CICIG, y las condiciones en las que funciona a mí me parece que son las apropiadas. Yo creo que el señor Iván Velázquez ha actuado de la manera, digamos, es difícil cuestionar la actitud de él y la forma en que ha dirigido la CICIG. No veo qué más condiciones deba yo ponerle. Ahora, respecto a lo que decía Estuardo Ralón, yo entiendo su punto. A mí, de verdad, él es la un inmunidad entrevistado. Él es un entrevistado que, en términos generales, me inspira mucho respeto. Siempre tiene argumentos. Es una posición muy conservadora, siempre la suya, pero es una posición, primero, no es ese conservadurismo febril que se vive en Guatemala. Parece un conservadurismo bastante sereno. Pero cuando decís que compartís un punto, que lo comprendes, te referís a la inmunidad diplomática. Comprendo que eso genera mucha irritación. Y es el punto que debe más estudiarse. Personas. Sí, yo también pienso que debe estudiarse más, pero a mí me parece que difícilmente vamos a conseguir este respaldo internacional, porque es un respaldo internacional, no es otra cosa. Difícilmente vamos a conseguirlo si vamos a poder convertir a las personas que vienen en esa comisión en imputables, porque ya conocemos este país. Por supuesto, al día siguiente le ponen 5 demandas. Bueno, de hecho hay una demanda que va progresando en los tribunales de trabajo. Bueno, pero por supuesto esa no es una demanda, digamos. Imagínate una de carácter penal. Es una demanda que va progresando por un abuso que hubo. Está bien. Si no, la demanda no progresaría. Pero no lo lleva a la prisión al señor Dalanes. Pero una comisión que está basada en personas es el problema. Incluso cuando la persona que la dirige es tan seria y tan seria como el señor Velázquez. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Le presentamos apenas un par de noticias para discutir en cosa de 90 segundos. La primera noticia tiene que ver con ese video que se difundió y prácticamente se viralizó en las redes sociales, es decir, se hizo muy popular en las redes sociales en Guatemala, de cómo una mujer agredía a un policía municipal de tránsito en Villa Canales. Vea usted parte de esas
imágenes. Mire ese golpe, mire ese golpazo. La mujer golpeando a la policía municipal de tránsito, agrediéndola de forma directa. Mire eso. Y por supuesto, alguien animando por detrás a quien propinaba los golpes. Pero eso es un absoluto desacato y abuso a la autoridad, una absoluta falta de respeto. Yo dejo aquí lo que tengo que decir sobre el tema y quisiera escuchar las palabras de mis compañeros. Adelante. Mira, esto es muy sencillo. Por la fuerza se le obliga, se le detiene y se le lleva a prisión. Sin ningún miramiento más. Agredió a un... Bueno, y está. Y ahora se le pone en busca y captura. Y mientras eso no ocurra, ocurre lo que pasó al día siguiente, que asesinaron a otro policía municipal. Lo lamentable es la gentuza. Alguien dirá, uy, ya nos insultó otra vez. No, la gentuza que alaba esto. Porque tú, cuando en una sociedad no le das la razón a quien ejerce la autoridad y pones un alto y dices, dale, 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 son gentuza generando violencia. Eso es lo que hay, es que capturarlo y detenerlo. Pero y mis respetos a esa policía y al que un video como ese asesinaron. lo que te refleja es la total pérdida de respeto que hay de los ciudadanos a sus autoridades, especialmente de seguridad, incluida la Policía Municipal de Tránsito. Entre ellas. Nosotros en general no respetamos a las autoridades, con buenísimas razones para no hacerlo, pero ese video no hay razón para... No me malinterpreten, yo no estoy de acuerdo con eso. Estoy diciendo que el ciudadano le ha perdido el respeto a sus autoridades porque no confía en ellas. Porque no confía por casos de corrupción, porque los policías participan en secuestros, en mafias, etcétera. Y las instituciones cargan parte de esa responsabilidad, pero el ciudadano completamente ha perdido el respeto de un agente y hasta el punto de golpearle la cara a otra mujer. Yo creo que no son todos, son pocos. Hay varias versiones sobre el punto. Aparentemente la mujer denunció que la policía le pidió una mordida de 1000. No importa lo que haya hecho la policía. Lo que nosotros vemos fue cómo contestó la mujer. Y voy a decir brevemente lo que quiero decir. Hay una necesidad urgente de revisar cuáles son las sanciones a los automovilistas. La licencia... ¿Por qué no intentamos averiguar quién es esa señora? Ya pasaron los 90 segundos, vamos a intentar averiguarlo. Dennos información quien conozca a la señora, evidenciémosla. Este segundo asunto que yo voy a traer a discusión supone, Prensa Libre convirtió en noticia una declaración o una expresión de Fernando Carrera, quien es jefe de la misión de Guatemala ante Naciones Unidas, en la que se refería a los estadounidenses en términos generales como pinches gringos. Por supuesto, lo hizo Prensa Libre en una nota en la que cuestionaba que Fernando Carrera hubiera hablado de esa forma, hubiera escrito de esa forma en su página personal de Facebook sobre los estadounidenses. ¿Qué piensan ustedes de eso? Mira, si es verdad, y nada dice que sea mentira, porque él no la ha desmentido, ¿no? No, es verdad. Si es verdad, creo que es muy desafortunado. Tampoco hay que rasgarse las vestiduras, pero no es menos cierto que un representante ante Naciones Unidas y tal, bueno, a llamar pinches gringos, coloquialmente se puede decir gringos y tal, pero él tiene una autoridad que le corresponde ser son decanos del protocolo. Políticamente correcto. O sea, creo que es una metida de pata grave, en su posición grave, sin mucha trascendencia, pero con una cierta gravedad. No sé qué tienen los cancilleres que en este gobierno han metido la pata tanto de esa manera. ¿Recuerdan Harold Caballeros? Harold usando la palabra burro, ahora Fernando Carrera con pinches. Quizás porque a los cancilleres se les exige como más compostura política, tienden a ser tan decoro rigurosos. Y corrección. Sí, más decoro. Tal vez otro funcionario de gobierno no hubiera sido tan castigado. Coincido con Pedro. Es lo grave, peor de él pero es que no lo tiene genera él. Te voy a decir que no solo los cancilleres o los embajadores, en este caso Fernando Carrera, pero existe en Londres el caso de un policía que también emite un tuit. Es un policía y el contenido de su tuit es tan severo, tan desafortunado, que pierde el trabajo. Ahora, a todos quienes pierden el trabajo por los comentarios en tweets o en Facebook se les llaman los saldos negros de las bocas en Facebook o en Twitter. Imagínate. Los saldos negros de las bocas en los Facebook. Saldos negros, sí. Yo solo digo una cosa, en realidad yo me siento el menos calificado para cuestionar a alguien que comete una imprudencia a la hora de expresarse cuando yo lo hago constantemente. Y no me dejen recordar, por favor, las grandes imprudencias. Tú no eres funcionario. No, pero aún peor. Diplomático quizás es el que se le pide. Sí, no, de diplomático sí, de plano que yo no tengo nada en lo absoluto. No, estoy segura de eso. Rápidamente vamos a presentarles notas internacionales. Claudia Méndez, tú nos las presentas. Por supuesto, y vamos a hablar sobre la primera. Este jueves el juez que sigue la causa contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner desestimó esa denuncia que había planteado
Antonio Pochillita, el nuevo fiscal que sucede a Alberto Nisman. Ustedes recordarán que Alberto Nisman acusaba a la presidenta Cristina Fernández y también a su canciller Héctor Timerman y otro grupo de funcionarios más de coludir y de ponerse de acuerdo para promover la impunidad de unos 6 funcionarios iraníes a quienes se les responsabiliza en lo que ustedes ven ahí, uno de los atentados más grandes en la década de los 90 en Argentina. Murieron 84 personas en una asociación de israelíes en Argentina. Mira, yo creo que esa bomba le explosionó en las manos a la señora Kirchner. Diga el juez ahora lo que diga. Esto es una causa de 290 y tanto páginas, muy bien sustentada, aceptada por un fiscal, aceptada por el otro. El juez, ya sabemos la justicia en Argentina cómo está. Y bueno, ahora legalmente es así. Lo que estos políticos no entienden es que el poder no es eterno. Ella se va a ir en pocos meses, la causa se va a volver a presentar y posiblemente haya un sistema judicial distinto, no cooptado por el Estado, argentino en este caso, y la miren. Yo creo que esto es un alegrón de burro para el gobierno, que es muy posible que se revierta en el mediano plazo. Pero yo te pregunto algo que tiene que ver con lo que tú cuestionas en los casos de Guatemala. Cuando no nos parece un fallo judicial, decimos que el poder está cooptado, y cuando nos parece, decimos que es eficiente. ¿Por qué suponer que está cooptado el juez cuando la misma prensa argentina ha mostrado que es un juez que tiene una trayectoria más o menos limpia? Podría ser que la causa está mal planteada. Te recuerdo que en los últimos 10 años no ha habido un montonero juzgado en Argentina. Te recuerdo que Cristina Kirchner es la promotora de la votación popular de jueces. Te recuerdo que se acaba de promulgar un decreto que cambia todos los servicios de inteligencia después de yo haberlo tenido por 10 años, pues no funcionaban y cambian todo el sistema. Por eso estoy diciendo que yo creo que esto es una bomba que la ha explosionado y en el mediano plazo es muy posible que se revierta. No estoy juzgando si sí o si no, pero creo que esto se le va a revertir. Creo que en todo caso, todo lo que tenga que ver con las acusaciones que planteaba Alberto Nisman siempre van a tener esa sombra de duda y sombra de desconfianza. Juan Luis, ¿tú quieres opinar sobre el asunto? No, yo creo que bueno, fíjate que queda una cosa, una cosita más. Aunque debo decir también que sí hay que pensar en que es posible que este sea un juez serio y responsable y que la causa no sea sólida. Pero ¿sabes qué va a contrastar eso? ¿Qué falta? ¿Cómo murió el fiscal? Bueno, por supuesto es eso. Y entonces cuando se vea que al fiscal, si se ve, ¿verdad?, lo asesinaron o no, evidentemente las cosas van a tomar otro cariz. Por eso yo creo que esto es de mediano plazo, pero esperemos, habrá que esperar. Vamos a hablar ahora de otro hecho que sucede allá en el sur, y José Mujica, el presidente de Uruguay, se despide ya de su pueblo. Ocupó la presidencia y la deja con altos índices de aprobación. Tengo diferentes encuestas acá en la pantalla. Algunas indican que 65%, otras que 55%. En todo caso, es una alta popularidad para un presidente saliente. El 1 de marzo le hace el traspaso de mando a Tabaré Vázquez. ¿Y por qué va a ser famoso Mujica? A mí me gustaría plantear esa pregunta. ¿Por qué se le va a recordar a Mujica? Por ese carrito, una de ellas. Por su aparente sencillez, me parece a mí, porque da la apariencia de ser un tipo que vive con poco, que no... Hay una frase atribuida a él, uno ya nunca sabe en realidad si las frases las pronuncian aquellos a quienes se les atribuyen, pero hay una frase atribuida a él en la que habla de que los gobernantes deben vivir como la mayoría del pueblo al que gobiernan y no como la élite de ese pueblo. A mí me parece sabia y razonable y coherente con la forma en que lo ha presentado. Ahora, el tipo es caedor bien, es simpaticón. Don Tabaré Vázquez, no quiero ser grosero, pero parece la imagen de un monolito, digamos. Bueno, se van a aburrir los uruguayos con su nuevo presidente. ¿Por qué lo va a recordar Pedro Trujillo? Bueno, yo no sé por qué lo voy a recordar yo, pero yo quiero poner sobre la mesa una especie de broma que decía un periódico europeo esta semana. Lo único que hizo el señor Mujica fue aprobar la ley de matrimonio homosexual y la de la marihuana, ¿no? Por eso, yo creo que si yo tuviera que aprender algo del señor Mujica, y de todo el mundo hay que aprender algo, creo que comparto lo que dice Juan Luis. Esa aparente o real, porque uno no lo sabe, yo nunca he ido a su mesa a comer, pero esa aparente, esa percepción de normalidad es muy importante. Claro. Los políticos lo primero que hay que hacer es no darle casa presidencial, no darle carro oficial. No, lo digo en serio. No darle quitarle el privilegio de la sala VIP. Es más, cerrar la sala VIP del aeropuerto, que viajen en clase turista. Exacto. Y este tipo de cuestiones.
Entonces creo que sí, esa lección de normalidad del político, la rescato, me quedo con la idea de Juan Luis. También me quedo con esa idea. Yo más normal, yo creo que él era austero y el tipo no tiene grandes ambiciones materiales y se fue la constante en su gobierno que a la gente le... En todo el mundo. Pero podía ir en su BMW deportivo si él se lo paga y fuese suyo. A mí me encantó ustedes dicen... Cuando fueron indiscretos y presentaron esa declaración de él que estaba hablando con un ministro suyo diciendo el pleito con los argentinos. Por cierto, Cristina Kirchner no va al Congreso. Y él dijo, si el tuerto era duro, la vieja es peor. El tuerto era nuestro. Esa naturalidad es muy buena. Yo les voy a decir algo. Es cierto, aquí lo han dicho, parecía austero, no se sabe si era real o apariencia. Lo que yo les voy a decir, y que sí era real, era la libertad con la cual hablaba. Y creo que algo en su conducta le daba esa libertad para decir cosas como las que recuerda Juan Luis. Pues qué bueno. Pedro, nos presentas a tus candidatos a ganador. Muy bien, perdedor. venga. Vamos a dejar, por supuesto, que venga la canción primero. Vamos pues. La canción. Pasada la canción, aquí está. Ganador, evidentemente, el señor Portillo, que regresa triunfante. Faltó el palio y alguna cosa más para que entrara, pero entró. Es indiscutible que de lo que más se ha hablado ha sido de su regreso en redes, en prensa y en cualquier otra cosa. Entonces, ganador el señor Portillo. Linda su hija, ¿verdad? Ay, muy linda. Daniela. Todos la vimos nacer. Lindo pelo el de ese niño. Sí. Perdedor, yo quiero poner la otra carta. Perdedor es la sociedad, somos nosotros. ¿Por qué? Porque yo creo que una sociedad que visualiza que el mejor presidente del último tiempo es alguien que regresa de una prisión, que confesó 2 asesinatos. Voy a decir una cosa que se ha olvidado, que su esposa se suicidó por la presión del lavado de dinero, o al menos eso le hicieron. Y yo creo que somos una sociedad que tenemos que recapacitar sobre qué valores tenemos, qué valores apoyamos, qué valores apostamos y por qué no éticamente reconocemos la persona que cumple con su pena, pero rechazamos la posibilidad de que pueda volver a ser presidente. Es decir, como persona bienvenida, como político, y cuando una sociedad o un grupo va ahí a apretar, yo creo que hay que mirarse al espejo. Creo. Yo propongo de candidato a ganador. Sí, ganador, empezamos, ¿verdad? Al señor Vernon González, porque el abogado del Partido Patriota pareciera que va a salir en caballo blanco de ese caso que pesaba sobre él. Esta semana el juez séptimo de instancia penal resolvió la clausura provisional de su caso, aquel donde él supuestamente había ejercido presión contra la magistrada Claudia Escobar para que resolviera a favor de la vicepresidenta de la República. Lo curioso es que el juez Adrián González evacuó esa audiencia a puerta cerrada, no permitió el ingreso de la prensa. Y de candidato a perdedor, yo creo que es todos, entre otros perdedores de esta semana, porque dejó de ser bancada en el Congreso, se le fue el 10º diputado de San Marcos a la UNE, y me llamó la atención la declaración de Roberto Alejos cuando dice, si me quedo sin ninguno, o con 1 o con 2 diputados está bien, pero mejor eso que tener diputados corruptos. Están furiosos con el diputado saliente que se les escurrió para la UNE, y esos son mis candidatos. Yo voy a presentar los míos, ganador, lo pongo acá con cierto sarcasmo y hago esa advertencia antes de decirlo. Woody Rivera, miren ustedes, en octubre era acusado y todos leímos esa grabación en la que, independientemente de la conclusión a la que se llegue, él buscó a una magistrada que tenía en sus manos un caso contra la vicepresidenta Roxana Valdetti. La buscó, sostuvo una conversación con ella, luego se somete a un proceso de antejuicio, el cual ha sido declarado sin lugar, pero se recurre contra ello y fíjense nomás, el Partido Patriota lo nombra jefe de bancada. Ahí está mi ganador, con cierto sarcasmo. Y perdedor, el PLP. Trataba de resurgir a la escena pública, empezaba a levantarse ese avioncito para devolverse a la palestra política y se concluye que al menos 11,000 de las firmas no coinciden con los registros del Tribunal Supremo Electoral. Me parece el gran perdedor de esta semana y de la arena política cuando apenas empieza la competencia. Yo también me sumo al candidato a perdedor de Claudia Méndez. Voy a apoyar a ese candidato. Me parece que el PLP, es que señores, ni siquiera tiene autoridades que puedan responder por el propio partido, como lo pudimos constatar aquí invitando a la secretaria general electa, nadie sabe cuándo porque ella no se recordaba la fecha en que había sido electa. Pero como candidato a ganador, yo voy a apoyar
a Alfonso Portillo como propuso Pedro Trujillo. Y solo quiero decir que puedo comprender ese reclamo y esa necesidad de que la propia sociedad se haga una revisión de por qué estaría dispuesta a que Alfonso Portillo volviera a jugar un papel prominente en el país. Pero así como la propia sociedad tiene que hacerse esa pregunta a sí misma, me parece que es bien importante también cuestionarse por qué otros liderazgos no logran la mitad, la tercera o la octava parte de esa conexión con los pobladores. Me parece que eso también es relevante de discutir y de reflexionar. Yo pienso que Portillo es un ganador, salió esposado de Guatemala y regresó francamente como una persona que es aplaudida por un segmento importante de población y además que viene a modificar o por lo menos a establecer una realidad distinta con solo su aparición y un discurso de una hora. ¿Les parece que nos quedamos ahí? ¿Quién gana y quién pierde? Alfonso Portillo tiene 2. Gana Alfonso Portillo y pierde al PLP. Yo creo que pierde el PLP y también pierde todos. ¿También crees que pierde todos? Sí, evidentemente perder la bancada tiene... Yo sostengo mis votos, pero si los quieren mi apoyo, los apoyo. Muy bien. Apoyo. Gracias por acompañarnos. Que tenga usted un feliz fin de semana.